El Foro Latinoamericano de Reguladores, que integra a Portugal, a España y a Italia, se complace en presentar la sección Habla el Regulador, en donde tenemos la oportunidad de recibir los puntos de vista y las políticas que se ponen en marcha en algunos países. En este caso estamos hablando de Portugal. Y la doctora Raquel Brísida Castro es vicepresidenta de ANACOM. ANACOM es la Autoridad Nacional de Comunicaciones de Portugal, tiene sede en Lisboa. Raquel es jurista portuguesa de reconocido prestigio, especializada en derecho público, derecho constitucional y regulación de las nuevas tecnologías en el ámbito digital. Es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa y desarrolla una destacada carrera académica como profesora investigadora con una amplia producción científica centrada en la interacción entre el derecho, la regulación y los avances tecnológicos. Muchas gracias, Raquel Brísida Castro, por aceptar esta conversación con nosotros, y nos gustaría saber, en primer lugar, su enfoque sobre la regulación, cómo debe aplicarse la regulación en materia de inteligencia artificial, hoy que está tan en boga y hay un debate en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el mundo, sobre este tema de la regulación de la inteligencia artificial. Buenas tardes. Bien, regular la inteligencia artificial no significa frenar su desarrollo, todo lo contrario. Partimos de una premisa incuestionable: la protección de derechos fundamentales no es una opción, ni puede considerarse un costo de la innovación tecnológica. Los derechos fundamentales constituyen el fundamento de legitimidad del progreso tecnológico y la condición misma de su aceptación jurídica y social. Sem esse marco normativo, a inovação corre o risco de convertir-se em uma mera aceleração tecnológica desprovida de uma orientação humanista. Ao mesmo tempo, devemos abandonar a ideia que a inteligência artificial é uma tecnologia homogênea. A IA não constitui um setor regulatório autônomo, é uma tecnologia transversal que transforma praticamente todos os âmbitos da sociedade. Reconfigura la forma en que ejercemos nuestros derechos fundamentales, modifica el funcionamiento de las administraciones públicas y altera las relaciones entre ciudadanos, empresas y poderes públicos. La generalización de la inteligencia artificial introduce transformaciones constitucionales profundas, muchas veces invisibles. Afeta princípios que historicamente han garantizado la legitimidad, la transparencia y el control del ejercicio del poder. Esta realidad es ainda más evidente con la aparición de sistemas avanzados de IA generativa y de IA agéntica, capaces de actuar con elevados niveles de autonomía. Pero la IA no debe contemplarse únicamente desde la perspectiva del risco. Bien desenhada e corretamente supervisada, pode converter-se num poderoso instrumento para reforçar as garantias constitucionais, melhorar a prestação de serviços públicos, aumentar a eficiência administrativa e ampliar o exercício efetivo dos direitos fundamentais. Por isso, considero que unicamente um sistema multinível de proteção de direitos fundamentais pode adequadamente responder aos desafios planteados pela inteligência artificial. Este sistema integra o regulamento da União Europeia chamado RAI Act, a Carta de los Derechos Fundamentais da União Europeia, o Convênio Europeu de Direitos Humanos e a Convenção Marco do Conselho da Europa sobre Inteligência Artificial. Estes instrumentos devem interpretar-se de forma coerente. Esta reflexión tiene también una importante dimensión internacional en la América Latina, porque América Latina está experimentando una profunda transformación digital y desarrolla progresivamente sus propios marcos regulatorios en todas estas áreas. En el contexto, considero que Regulatel pode desempenhar um papel estratégico
como plataforma de cooperación entre autoridades reguladoras. Por ello, una de mis prioridades durante la próxima presidencia de Regulatel será precisamente impulsar las bases de una asociación digital entre la Unión Europea y la América Latina, con el apoyo de España y Italia, y teniendo en cuenta las responsabilidades actuales y futuras de ANACOM en servicios digitales e inteligencia artificial. A ideia, esta iniciativa pretende fomentar a convergência regulatória, o diálogo institucional e a cooperação técnica em âmbitos como inteligência artificial, serviços digitais e as infraestruturas digitais. Não se trata de exportar modelos regulatórios nem de impor uma harmonização jurídica. Trata-se de construir um espaço transatlântico baseado em princípios comunes, en la equivalencia funcional de los marcos regulatorios y, sobre todo, en la defensa compartida de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Qué bueno, Raquel. Nos interesa mucho conocer la experiencia de Portugal y su particular conocimiento y experiencia sobre la regulación como un factor para llenar el vacío, digamos, el tema relacionado con la brecha digital que afecta tanto a los países de América Latina y cómo logramos incluso algo de conectividad significativa más importante en la región para que la gente pueda tener pleno acceso al conocimiento y a todo lo que se ha ido produciendo y se produce como parte de la incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Qué rol juega en este caso la regulación? Bueno, la regulación es esencial para reducir la brecha digital o promover una conectividad efectiva, asequible, segura y útil. La conectividad significativa permite una experiencia digital productiva. Estar excluido de ella significa perder oportunidades en la educación, la economía y participación cívica. La exclusión a menudo comienza con el miedo o el lenguaje incomprensible, por lo que se requiere una regulación orientada ao usuario real, con simplicidad contractual y diseño accesible. Los datos se han convertido en el activo económico principal y su control influye en modelos de negocio y comportamientos políticos, convirtiendo la privacidad y seguridad en infraestructuras de la democracia. La regulación contribuye mediante la gestión eficiente del espectro, obligaciones de cobertura y apoyo a las personas vulnerables. Es vital garantir que la conectividad llegue a zonas rurales o remotas mediante políticas de servicio universal y reducción de costes de infraestructura. El Estado debe fomentar la experimentación a través de sandboxes regulatorios para testar soluciones innovadoras antes de su aplicación masiva, evitando zonas grises legais. En Portugal, la ANACOM trabaja para asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados y promover la alfabetización digital para una participación efectiva en la sociedad. En estos tiempos, Raquel, de grandes cambios, ¿cómo piensa que puede evolucionar la regulación a nivel global o a nivel regional, incluso para el caso de América Latina, para poder llenar los grandes desafíos a los que se encuentran nuestros países en materia de telecomunicaciones? En primer lugar, avanzará hacia un enfoque cada vez más dinámico y basado en riscos. Por ejemplo, usemos la IA y la regulación digital. La evolución, la velocidad de esa evolución, de la evolución tecnológica, hace imposible una regulación puramente prescriptiva. Será necesario combinar normas jurídicas con mecanismos flexibles, tantas técnicos, auditorías, evaluación continua de riscos y una supervisión capaz de adaptarse a nuevas tecnologías, especialmente la IA generativa y la IA agéntica. Plenamente conscientes que la incertidumbre científica y la rápida evolución tecnológica acentúan problemas clásicos de la regulación del riesgo, como las denominadas scientific terrates o toxic regulation problems, en los que decisiones políticamente controvertidas se presentan como si respondieran exclusivamente a evidencias científicas,
en detrimento de la participación democrática y de la eficacia regulatoria. Es precisamente en este tipo de ámbitos donde adquieren especial relevancia estes problemas. No fundo, são problemas que apenas podem resolver-se de maneira incompleta mediante o conhecimento científico, ainda que as próprias limitações desse conhecimento unicamente possam ser identificadas pela comunidade científica. Por exemplo, surge uma questão fundamental no quadro da IA: como definir ou quantificar o umbral a partir do qual um risco tecnológico gera um risco específico, inaceitável para as pessoas ou para os direitos fundamentais? Bom, se trata de autênticos problemas da regulação tóxica. Em segundo lugar, a regulação tendrá a ser cada vez mais transversal. A IA não se pode abordar como um âmbito aislado. Interactúa com a proteção de dados, a ciberseguridade, a competência, os serviços digitais, a liberdade de expressão, a proteção de consumidores e a democracia. Em terceiro lugar, veremos uma crescente internacionalização da governança da IA e da regulação digital, porque os sistemas de inteligência artificial operam a escala global e nenhum Estado poderá regulá-los de forma aislada. Será necessário reforçar a cooperação entre autoridades reguladoras, promover a interoperabilidade entre marcos jurídicos e desenvolver princípios comunes de supervisión. En este contexto, considero que la cooperación entre la Unión Europea y la América Latina representa una oportunidad estratégica para construir un espacio digital baseado en la innovación responsable, la confianza y el respeto por los derechos fundamentales. Que bueno, antes de finalizar, ¿ha sido positiva la coordinación de los países europeos que tienen un organismo de coordinación sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial, por ejemplo? Hay muchos problemas porque hay diferentes entendimientos sobre cuál debe ser la velocidad de la evolución de la regulación, como sabes, porque el regulamento de inteligencia artificial que está en vigor desde el verano de 2024 não está ainda efetivamente em vigor e agora a União Europeia ha aprovado o Omnibus Digital, que deferiu para o final de 2027 a entrada plena em vigor, por exemplo, das obrigações de sistemas de risco elevado. Isso é preocupante e problemático, porque eu não acredito que os Estados-membros vão estar parados hasta final de 2027 para aplicar regras à inteligência artificial. Portanto, apesar do regulamento de inteligência artificial proibir, entre aspas, a intervenção dos legisladores nacionais na criação de regras sobre ou restrições sobre a utilização da IA, eu penso que os Estados-membros vão legislar muito. Bien, muchísimas gracias a Raquel Brísida Castro, que es vicepresidenta de ANACOM, el órgano regulador, la Autoridad Nacional de Comunicaciones de Portugal. Muchas gracias por esta conversación y estos datos que nos aporta, que nos sirven como referencia para todos los países de América Latina que formamos parte de este foro latinoamericano de reguladores, Regulatel. Muchas gracias y buenas tardes. Muito obrigado por tudo. Gracias.